Otros temas, porque en 2017 la combinación de un encarecimiento de la canasta alimentaria y una disminución del ingreso laboral se tradujo en un aumento de la precariedad salarial, según el Coneval, cuyo secretario ejecutivo es Gonzalo Hernández y me acompaña en la línea de Al Sonar la Campana. Hola Gonzalo, ¿qué pasó con la pobreza por ingresos en el último año cuando revirtió la tendencia a la baja por el alza en los precios de la canasta alimentaria? Mira, la información que cada trimestre vamos a conocer tiene que ver con la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral, tiene que ver con cuánta gente tiene un ingreso laboral mayor o menor a la canasta alimentaria. Si bien no son mediciones de pobreza, estrictamente, sí nos pueden dar una señal de lo que le está pasando en el corto plazo a las familias en un elemento básico que es su ingreso, el ingreso total del trabajo. Entonces, ¿qué pasó en el último año? En el último año 2017, la inflación en algunos meses más de 6.5%, más del doble del año previo, 2016, pues se empezó a comer parte de lo ganado en los 2 años previos. Es decir, el poder adquisitivo del ingreso laboral cayó en todo 2017 cerca de 2.5%, siendo que esta misma variable se había incrementado entre 2014 y 2016 por 2 razones. Una, por la baja inflación. Había meses que teníamos inflación de 2.8, 2.9, junto con un crecimiento del empleo sostenido, que si bien el incremento del empleo continúa hasta ahora, la diferencia de los dos periodos ha sido la inflación. Sobre esto que comentas, ¿es correcto decir que la alta inflación provocó que 1.8 millones de personas cayeran en pobreza salarial, entendiendo que no es la medición de pobreza, como lo comentas? Sí, no, insistimos mucho que no es pobreza porque la pobreza se mide diferente. Hay más cosas, hay más elementos, pero lo que sí podemos decir es que a un mayor porcentaje de la población, pues su ingreso laboral no fue suficiente para una canasta alimentaria, ¿no? Por si tendrán otros ingresos posiblemente, pero lo que se ve en cuanto a materia de ingreso, realmente la inflación en 2017 se redujo la capacidad de compra de alimentos por la parte laboral y pues mira, lo que esperamos, y ojalá que sí suceda, habrá que ver los datos, lo que esperaremos en 2018 es que la inflación baje, ¿no? Lo que no sucedió en 2017, que baje, que llegue a final de año a niveles similares o muy cercanos a lo que teníamos en 2016, para que así, de alguna manera, el país pueda recuperar esa ventaja que tuvimos entre 2014 y 2016. A nivel nacional, la población que no pudo comprar la canasta alimentaria con sus ingresos laborales subió a 41% al cierre de 2017, pero sigue habiendo fuertes contrastes entre estados, destacando los casos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Así es, esta información coincide con al menos el ordenamiento de la pobreza oficial, digamos, coincide con el ordenamiento en donde vemos que en Chiapas, en ese orden, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Morelos, son estados en los cuales la situación del ingreso laboral es más precaria que en el resto del país. Es decir, en esos estados el ingreso laboral de las familias es en muchas ocasiones mucho menor a la canasta alimentaria. Y por ejemplo, el 71% de la población en Chiapas tiene ingresos laborales que son menores al costo de la canasta alimentaria. En 65.6% en Guerrero y en 64.5% en Oaxaca. Por lo tanto, esta información coincide con información de otras fuentes que nos dicen los mismos ordenamientos. Gonzalo, ¿hay un riesgo de perder lo ya andado o tenemos una alerta temprana para evitar la erosión del poder adquisitivo del ingreso laboral?
Esta información, Víctor, busca exactamente eso. Busca que en vez de esperarnos 2 años a medir pobreza, como lo señala la ley, podamos tener una alerta temprana y en esta ocasión una alerta temprana implica hacer esfuerzos de política pública para retomar el camino que se tenía en los años previos. Es decir, sí sirve esta información, ojalá que así sea, para que, por ejemplo, el Banco de México ponga atención, y creemos que lo está haciendo, en acelerar la reducción de la inflación en este 2018. En 2017 no se pudo del todo, en 2018 al parecer ya se inicia una reducción en la primera quincena de enero, y de hecho el Banco de México ha elevado las tasas de interés recientemente, dando una señal a los mercados de que tiene interés importante de seguir bajando la inflación. Y por supuesto, por otro lado, la alerta a los gobiernos, tanto federales como locales, Víctor, de que si queremos efectivamente que la pobreza se reduzca en los siguientes años, como pasó entre 2014 y 2016, pues hay que acelerar cosas tales como la productividad en el mercado de trabajo, el incremento cuando sea importante, cuando se vea con claridad en los salarios, ¿no? Podemos, desde el punto de vista del Coneval, incluso de seguir incrementando el salario mínimo porque sigue siendo bajo. Pues son elementos que son alerta temprana para tomar las mejores decisiones. Bien, Gonzalo, muchas gracias por la información, como siempre. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que en el periodo 2018-2021 se perforarán 24 pozos exploratorios marinos conforme a los programas de inversión comprometidos. Este nivel de exploración marina es el más alto en los últimos 30 años y se alcanza con 44% de participación de nuevos operadores distintos, obvio, de Pemex, agregó la CNH. Ahora vamos con Atzayael Torres, el excoeditor de Economía del Financiero, quien nos habla en su columna sobre el lastre de la industria petrolera. Atza. Hola, ¿qué tal, Víctor? Te saludo con mucho gusto. Pues bien, además de estar acusado en Brasil de haber recibido dinero de Odebrecht, Emilio Lozoya instituyó en Pemex un mecanismo de contratación que hoy perdura y tiene enterrada la operación de la empresa. Desde 2013 y mediante Froilán Gracia, como su coordinador ejecutivo, comenzó la reestructuración de la empresa bajo un esquema que permitiera controlar desde